Bienvenido a nuestra reunión virtual. Somos El Camino. Estamos en un viaje por el tiempo y estamos aprendiendo lo que significa ser reparadores de muros. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Nehemías y aprenderemos cuáles son nuestras armas para vencer la murmuración, el desánimo y los enemigos de nuestra fe. Gracias por tu ofrenda, porque con tu generosidad podemos entregar canastas de amor a familias en necesidad. Busca en la descripción de este video la información necesaria para poder hacerlo. Gracias por sostener el ministerio del Camino. Déjanos sus comentarios, suscríbete a nuestro canal y comenta en el chat durante el servicio. Queremos saludarte. Te invitamos a estudiar la Biblia con nosotros entre semana. No hay una forma más alta de adoración que conocer a Dios. Varones, jóvenes y adolescentes comienzan una serie nueva intitulada Tiempos Peligrosos. Busca información de estos grupos en nuestras redes sociales. Abróchate tu cinturón espiritual, súbele el volumen a tu dispositivo. Vamos a alabar a Dios. El edificio está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta. Comenzamos. ¿Qué tal, amados hermanos? Buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que nos ven aquí en el estado de Puebla, que nos ven en la República Mexicana y en otros países. Les queremos decir que son bienvenidos, que se queden en el servicio. Escríbanos por ahí al chat si alguno nos ve de algún otro país, escríbanos. Y bueno, queremos poner este tiempo a manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has prestado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor, por tu benevolencia. Te pedimos, amado Dios, que bendigas nuestras vidas, que tomes, Señor, el control de este tiempo, que instruyas, Señor, con tu palabra a cada uno, Señor, de los que te vemos, de los que vemos. Y te pedimos, poderoso Espíritu Santo, que nos redargullas, que nos alimentes, que aprendamos cada día más de ti, Señor, y que obedezcamos, Padre, tus mandamientos. Te damos gracias, ponemos en tus manos este tiempo. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos redargullas a cada uno de los que nos ven, te ven, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gocémonos, hermanos, que se la pasen chévere. Bendiciones. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono para la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en alabarte.
Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono tu nombre levantaré. Aquel querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad, mi Jesús. Aquel querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad, mi Señor, mi Señor, mi Señor.
días, hermanos. Acompáñenos a una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, desde los versos 28 al 39. Y dice así: Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Confiado andaré en tus manos.
lugar, en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Cabrán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuela el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: La fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: De todos los lugares de donde volvéis, ellos caerán sobre vosotros. Hola hermanos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles nuevamente a través de medios digitales. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Nehemías. Hoy vamos a iniciar con unas preguntas. ¿Cuál fue o cuál ha sido tu experiencia como cristiano, como parte del pueblo de Dios, y al hacer lo correcto, de acuerdo a lo que dice la Escritura, con respecto a tu familia, a tus vecinos o conocidos, o a tus compañeros de trabajo? Cuando has creído en Jesús como tu Salvador, y lo has hecho convencido de lo que dice la palabra de Dios, convencido de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, por la vida de cada uno de los que hemos creído en Él, tu vida cambia. Y cambia porque entonces haces lo correcto ante Dios. Y eso se nota. Y seguramente lo notan los demás. Las personas que aún no han escuchado del plan de Dios en su vida, o el Señor aún no les ha tocado su corazón y su entendimiento para creer en Él, entonces las personas hablan. Y tal vez alguno de nosotros nos habrán dicho: miren, ahí va el cristianito, el aleluya,
¿Cómo has cambiado, eh? Y aún entre cristianos, tal vez nos han dicho, ¿pero cómo? ¿Celebras las fiestas? Ah, eso es del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley. Estás mal. Y así pueden ser o podrían ser las situaciones a las que nos enfrentamos o nos enfrentaremos alguna vez. Con esto, nos damos cuenta de que las personas hablan y hablarán en forma de burla o de ataque hacia quienes queremos obedecer la palabra de Dios. ¿Tú consideras que has pasado por esta situación? Y si has pasado por ello, ¿cuál ha sido tu reacción? O si no te ha ocurrido, ¿cómo piensas que reaccionarías ante una situación así? ¿Ante la burla o crítica? ¿Has sentido temor o has dudado de continuar obedeciendo la palabra de Dios? Dejamos aquí por el momento estas preguntas y también dejamos la siguiente afirmación como una realidad en la vida de un creyente. Queremos obedecer a Dios y haciendo lo que dice su palabra para darle la gloria y para edificación de su iglesia. Algunos que se han dedicado al estudio de la Biblia han titulado el capítulo 4 de Nehemías como Precaución contra los enemigos. Vamos a estudiar este capítulo. En el versículo 1 nos dice: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Aquí dice que oyó Sanbalat. ¿Quién le dijo? ¿Tenía espías? ¿Acaso tenía un grupo de WhatsApp que le estaba informando lo que estaban haciendo los judíos? ¿O era tan evidente el trabajo de los judíos? Sanbalat se enteró que ya estaban edificando el muro. Su reacción fue, dice la Biblia, de enojo y furia. Pero dice el versículo, en gran manera. Y como reacción de este enojo extremo, hizo escarnio. Se burló, ridiculizó y se rió de lo que estaban haciendo los judíos. Continúa el versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Aquí vemos que Sanbalat, al mismo tiempo que se burló, parece que convocó al ejército. Algunos datos históricos dicen que Sanbalat era gobernador de Samaria, por lo que tenía autoridad sobre el ejército de Samaria. Y dice también a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos o quiénes eran sus hermanos? Aquí podemos decir que eran personas originarias de la ciudad de Bet-Orón, ya que anteriormente leímos que Sanbalat era oronita, es decir, de la ciudad de Bet-Orón, una ciudad cercana a Jerusalén y a Samaria, o tal vez también sus familiares directos, es decir, que ante una gran cantidad de personas hizo escarnio y se burló del pueblo judío, mediante el planteamiento de una serie de preguntas acerca de lo que estaba haciendo el pueblo judío bajo la dirección de Dios por medio de Nehemías. Él preguntaba, a manera de burla, ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán acaso en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Parece que se dirige a los judíos en forma despectiva y les dice débiles. O tal vez está pensando que son fanáticos al decir que se les va a permitir ofrecer sus sacrificios, haciéndoles ver su condición de pobreza y que están bajo otra autoridad. Les hace sentir casi nada cuando les dice, ¿acabarán en un día? Y si no tienen un plan, no están organizados y no son muchos. Por el tiempo en que el pueblo judío había estado en cautividad y la acumulación de la tierra, polvo y cenizas sobre las ruinas de los muros, esta era tal que tal vez sería imposible volver a levantar los muros. Por medio de las palabras que utilizó Sanbalat, con estas palabras de burla
está buscando desanimar al pueblo judío. Tengamos presente lo que dice en Santiago 3 acerca del uso de la lengua con palabras ofensivas. Santiago 3, 4 y 5 nos dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice además que ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, y esto no debe ser así. Vemos aquí que la lengua, a pesar de ser algo tan pequeño en nuestro cuerpo, es poderosa para burlarse, ofender e incluso destruir. El versículo 3 dice: estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Tobías, siguiendo el ejemplo de Sanbalat, se burló también del pueblo judío, diciendo que la edificación del muro que estaban construyendo quedaría tan débil y tan mal hecha que tan solo el peso de una zorra al subirse al muro lo echaría abajo nuevamente, menospreciando el trabajo ya realizado. Podemos ver que el objetivo de la burla es buscar que las personas o la persona a quien va dirigida quede en ridículo para hacerle sentir mal. Podemos decir entonces que con la burla se busca intimidar, desanimar, infundir miedo, ridiculizar o hacer una crítica altamente destructiva. En la Biblia podemos encontrar muchos relatos de hombres de Dios que recibieron burlas de otras personas. Una de ellas podemos encontrarla en Job, en donde dice en los capítulos 29 y 30, que les pido que lean después con detenimiento, en donde dice que aquí Job estaba recordando los días de su juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre su tienda, cuando hablaba a los demás y le llamaban bienaventurado. Los jóvenes le escuchaban y escuchaban su consejo, esperando también su consejo. Cuando Job se encuentra mal, menciona en el capítulo 30, versículo 1, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Y más adelante en los versículos 9 y 10 dice: y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieran su saliva. Los jóvenes se burlaban de Job. También del Señor Jesús se burlaron. Dice en Lucas 22, 63 al 65, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Y decían otras muchas injurias. Sanbalat ya se había manifestado anteriormente junto con Tobías en contra de lo que hacían los judíos. Recordamos, como vimos anteriormente en el capítulo 2, versículos 10 y 19. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí Sanbalat se manifiesta por segunda ocasión. Cuando los muros de Jerusalén comenzaron a ser reedificados, Sanbalat volvió a aparecer. Algo en él no podía soportar ver que los judíos, el pueblo de Dios, reedificara los muros. Sanbalat y Tobías
buscaban criticar, desanimar mediante la burla. Aparecen como los enemigos que se oponen a las actividades de los judíos. ¿Qué habrán sentido los judíos? ¿Será que la burla desanima, duele o lastima? Volviendo a las preguntas que hacíamos al principio, ¿qué has sentido? Si te ha tocado el caso en que se burlen de ti frente a frente, ¿o qué has sentido si se han burlado de ti en público? Como lo hizo Sanbalat, se burló de los judíos ante sus hermanos y ante el ejército de Samaria. ¿Qué podemos imaginar que hicieron Sanbalat, sus hermanos, el ejército de Samaria y Tobías? Lo que se habrán reído, lo que habrán comentado y tal vez gritado. ¡Sí, miren! Esos débiles judíos, sin fuerza, sin alguien que los dirija, sin alguien que les dé ánimo, y riéndose de ellos todo el tiempo. Vean esos débiles judíos. Podemos pensar si aplicaría esto a nosotros en estos tiempos. Como se dijo al principio nuevamente, como parte del pueblo de Dios que hemos creído en Jesús, que buscamos obedecer haciendo lo que dice su palabra, para darle la gloria y para la edificación de su iglesia. Cuando comenzamos a hacer las cosas que Dios nos manda, habrá alguien que se oponga y que no le guste, y que se burle de nosotros, y sin duda esa burla ha dolido, duele y dolerá con quien lo siga haciendo. Pero no olvidemos que el propósito de la burla es frustrar nuestra edificación. Cuando se recibe una burla o se escucha de alguien que se burla de nosotros, tendemos a reaccionar. Pero, ¿de qué forma? ¿De qué forma reaccionamos? Cuando nos dicen o nos han dicho, hermanito, aleluya, ahí va el aleluya, o con alguna otra frase que sentimos que nos ofende, reaccionamos a la defensiva, o con enojo, o nos callamos, o mejor, decidimos escondernos y decir, como Pedro, ¿de qué hablas? Si yo ni los conozco, y salimos corriendo. O cuando dentro de la iglesia también habrá alguien que se burle directa o indirectamente del trabajo que se realiza, porque sabemos que en la iglesia hay trigo, pero también hay cizaña, y también hay lobos disfrazados de ovejas que el enemigo utiliza porque no quiere que la iglesia crezca, se levante, se edifique, prospere y sea bendecida y de bendición para los demás. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Con quién buscaremos quedar bien? ¿Con los demás? ¿Con nosotros mismos? ¿O con Dios? Solamente recordemos que buscamos obedecer, haciendo lo que dice su palabra. La voz de Sanbalat es de intimidación y burla. Estaba atacando al pueblo judío con palabras para desanimar, frustrar y destruir. Pero podemos pensar que lo cierto es que parecía tener razón, ya que la tarea que estaban realizando los judíos parecía ser una tarea muy difícil, o tal vez una tarea imposible. Aquí es donde algunos pueden caer, porque ponen sus ojos en las circunstancias, en lugar de poner los ojos en Dios. Pero no olvidemos que el Señor, cuando nos manda a hacer algo, Él nos capacita para lograrlos, aunque parezca imposible. Cuando se trata de cumplir el propósito de Dios, no hay consejo humano ni circunstancias naturales que puedan frenarlo. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Dice el versículo 4, «Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón a ellos sobre su cabeza, y entrégalos por su despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban». Nehemías no se puso a la defensiva, tampoco se puso a dar explicaciones o a buscar confrontación, sino que puso sus ojos en Dios, no haciendo caso a los hombres. Se puso en comunicación con Dios por medio de la oración. Tal vez pensemos si le habrá dolido a Nehemías las palabras de estas personas.
pero lo que hace es ora a Dios, derramando su corazón ante Él y le expone la condición de la que están siendo objeto. Lleva su carga ante el Señor y le pide que Él se haga cargo de sus enemigos. Nehemías no confía en su capacidad de respuesta ante sus enemigos. Confía en la mano poderosa de Dios y en su soberanía, porque sabe y reconoce que Dios tendrá el control de todo en todo momento. ¡Qué gran lección!, ¿no te parece? Buscar el refugio en Dios y que Él haga con sus enemigos conforme a su voluntad. Como David le cantó a Dios en el Salmo 62, esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Y en Salmo 143:9 que nos dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. David buscaba en Dios su refugio. Nehemías también buscó en Dios su refugio. Continuamos ahora con el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías hizo a un lado la burla y el escarnio, y siguió edificando para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Algunos historiadores o investigadores han dicho que el muro de Jerusalén tenía de 4 a 7 metros de ancho por 12 metros de alto, y con una longitud de 4.018 metros. Sí, en verdad se veía una tarea complicada, pero el pueblo de Dios no se dejó desanimar por la burla de los enemigos. Siguieron edificando con ahínco y lograron llegar a la mitad del muro, a todo el derredor de la ciudad. Y aún así, a pesar de la burla, siguieron construyendo el muro. El versículo 7 y 8 dicen, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Por supuesto, los enemigos no estaban contentos con el avance de la construcción y buscaron otra forma de frenarlos. Pasaron de la burla, que no les funcionó, a la amenaza y al uso de la fuerza, buscando ahora dañarlos físicamente. Viendo Sanbalat que las burlas no le funcionaron, ahora se juntó además con los árabes, los amonitas y los de Asdod, y se unieron todos contra el pueblo judío, e hicieron planes para atacar y hacerles daño. El versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías siguió firme, con la mirada puesta en Dios, y en la meta que tenían que cumplir bajo su dirección y su cuidado. Fue perseverante en todo momento, pese a los peligros que representaba la amenaza de los enemigos. Oró nuevamente junto al pueblo y se dispusieron a defender la construcción, poniendo guardia de día y de noche. Podemos notar aquí que no solamente Nehemías oró, sino que también tomó la decisión de actuar. ¿Actuar de qué forma? Poniendo guarda, dice, de día y de noche, lo cual implica un esfuerzo adicional. Aparte del trabajo de reconstrucción, ahora también pone guardia de día y de noche. No se quedó únicamente con la oración. Así que podemos tomar este ejemplo de Nehemías. Cuando estamos pasando por una situación de burla, de intimidación o de amenaza, debemos actuar para estar alertas ante cualquier otro ataque. ¿Cómo actuamos? Oramos a Dios pidiendo su dirección, acudiendo a su palabra en donde podemos encontrar lo que podemos o debemos hacer. Y aquí encontramos que la oración es como un escudo importante de defensa. En 1 de Tesalonicenses recordamos que nos dice, orad sin cesar. Y en Colosenses 4:2 nos dice,
perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias. Continuamos ahora con el siguiente versículo que dice: Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Podemos pensar aquí, ¿será que el pueblo estaba decayendo? En el versículo 6 leímos que el avance de la reedificación del muro estaba a la mitad de su altura, pero aún faltaba la otra mitad. Y dice que el pueblo tuvo ánimo para edificar. Y aquí nos dice también que las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. El esfuerzo físico, sin duda, fue extremo. El trabajo de los acarreadores era, como dice el versículo, sacar el escombro y llevarlo a otro lado, lejos, y dejar espacio libre, limpio, para seguir edificando el muro. Dice que el escombro era mucho. El trabajo de los acarreadores era importante, porque si no se deja primero limpio el terreno, los demás no podían edificar. Y aquí podemos detenernos un poco en el estudio para hacernos la siguiente pregunta. Cuando creemos en Dios y pasamos a formar parte de su pueblo, las actitudes de pecado que había en nuestra vida anterior son destruidas, y lo que queda es el escombro que debe ser sacado de nuestros cuerpos para que con la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios seamos edificados espiritualmente. Por lo que debemos tener claro que la obra de limpieza no la debemos y no la podemos hacer solos. Debemos pedir la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, como Nehemías lo hizo por medio de la oración, con la vista puesta en Dios, pidiendo su dirección y sacar esos escombros. Si intentamos realizar esa limpieza de escombros basados en nuestras fuerzas, puede llegar el momento en que sintamos debilidad, porque estamos llevando esa carga nosotros solos. Los escombros pueden ser prácticas anteriores a nuestra vida cristiana, desobediencia, malas palabras, orgullo, etc. Esas prácticas ya no debemos realizarlas como parte del pueblo de Dios. Podemos recordar lo que dice Efesios 4:22, en donde Pablo escribe a la iglesia de Éfeso acerca de la vida nueva en Cristo, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Más adelante habla: si te enojas, dice, airaos, pero no pequéis. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino lo que sea para edificación. Todas estas prácticas del viejo hombre de la vida anterior pueden ser escombros, cargas pesadas que hay que sacar de nuestra vida. Por eso encontramos que es importante conocer y aprender lo que dice la palabra de Dios. Podemos leer en Mateo 11, 28 al 30, que dice acerca de depositar nuestras cargas en Dios y descansar en Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nehemías al final del versículo 10 termina diciendo: y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Entonces, para poder espiritualmente crecer, es necesario, como mencionamos anteriormente, sacar esos escombros de nuestra vida.
Continuamos ahora con los siguientes versículos. El 11 y el 12 nos dicen: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Dice el versículo 12 que los judíos que vivían en los pueblos cercanos entre los enemigos, que menciona el versículo 11, que los enemigos estaban haciendo planes en secreto. No sepan ni vean hasta que estemos en medio de ellos. Sí, estaban planeando llegar en medio del pueblo judío. ¿Para qué? Para hacerles daño, para matarlos y detener la obra. Como que estos judíos que vivían lejos en los pueblos cerca del enemigo, tal vez tuvieron miedo y comenzaron a llevar el reporte 10 veces, dice el versículo. ¿Qué podría generar estos acontecimientos? Estos judíos que vivían a las orillas, cercanos a los enemigos, les estaban haciendo más caso a las palabras de los enemigos. Escuchar tantas veces a los enemigos les estaba causando preocupación, miedo y tal vez duda de si podrían terminar de edificar nuevamente en su totalidad el muro. Por eso llevaron la noticia a Nehemías, porque decían: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Déjame comentarte que esta situación también la podemos estar viviendo nosotros actualmente. Aún estamos en el mundo, estamos en Babilonia y escuchamos muchas cosas con mucha frecuencia y tal vez de tanto escuchar nos estamos llenando de temor y de dudas. El Señor Jesús dijo en Juan 17, 14 y 15: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos aislarnos del mundo, pero sí podemos orar y pedir la dirección de Dios para no contaminarnos del mundo y ser guardados del mal. ¿Qué pasó entonces con estas noticias que llevaron hasta 10 veces ante Nehemías y el demás pueblo judío? Eso lo veremos en el siguiente estudio. Pero ahora, ¿podremos contestar las preguntas que hicimos al principio? Si estás haciendo la voluntad de Dios, estás obedeciendo y trabajando para tu edificación espiritual, la de tu familia y la de la iglesia, ante la burla, amenaza, intimidación, desprecio o cualquier palabra que pudiera herirnos o desanimarnos, ¿cómo responderemos? ¿Nos pondremos a discutir, a confrontar, a pelear? ¿O pondremos en oración la situación pidiendo la dirección de Dios, reconociendo, como lo hizo Nehemías, que Dios tiene el control de todo en todo momento? ¿Has dudado tal vez en seguir adelante y mejor regresar a la vida pasada? ¿Sientes que aún hay escombros de tu vida pasada que hay que sacar y sientes que no puedes? Podemos recordar también lo que dice en Primera de Crónicas 28, en el versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hagamos como hizo Nehemías, orando, poniendo las cosas de corazón delante de Dios. Y como David le dijo a su hijo: tengamos ánimo y esforcémonos, defendámonos a través de la oración y mediante la lectura de la palabra, roguemos a Dios por su dirección, por su fortaleza, y dejemos nuestras cargas en Él, porque sabemos que Dios es soberano y Dios permanece fiel. Así es que entre todos, animémonos, tengamos ánimo
y esforcémonos. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con esta oración. Padre amado que estás en el cielo, queremos agradecerte mucho por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de aprender y de comprender que como parte de tu pueblo tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que ser edificados leyendo tu palabra. Y Señor, tenemos que aprender también que ante situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida, a través de la burla, a través de comentarios, a través de palabras que pueden hacer que probablemente sintamos desánimo, que hay cargas pesadas que pueden generar actitudes de nuestras vidas pasadas antes de haber creído en Jesús. Y sabemos que no podemos desecharlas por nosotros mismos, sino que necesitamos la ayuda de tu Espíritu, pidiendo fortaleza en nuestras vidas y acudiendo a tu palabra para solucionar esto. Señor, sabemos que somos humanos y que no tenemos fuerzas en ocasiones para salir adelante. Te rogamos pues que tú por favor nos llenes de ánimo, nos llenes de tu fortaleza y Señor podamos ser como Nehemías ante estas situaciones, que quedemos bien contigo Señor, no con los demás, y que podamos dar testimonio de que somos hijos tuyos, de que somos parte de tu pueblo. Señor, pues bendícenos, llénanos de fortaleza y llénanos de ánimo, y ayúdanos también a ser de ánimo para los demás integrantes de tu pueblo, y también para aquellos que no te conocen, siendo de testimonio ante ellos. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús, de Yeshua, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme
nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Como las águilas por el poder de tu amor. Nada detiene el Evangelio. Gracias por tu compromiso y tu ofrenda para el ministerio y los siervos del camino. Nos extendemos hacia las naciones y cumplimos juntos hacia el mandato de hacer discípulos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.